Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. A veces, la historia parece una montaña rusa de grandeza y declive, una danza entre el triunfo y la tragedia. Hoy nos sumergimos en uno de los capítulos más fascinantes de la humanidad, el auge y caída del Imperio Español. Desde los reyes católicos, con su visión de unificar reinos y extender su influencia, hasta el reino de Felipe II, marcado por la ambición y los sueños de dominio. La historia nos habla de un viaje repleto de lecciones. En estas 2 centurias, España fue más que una nación. Fue un gigante que tocó el cielo con sus conquistas, su arte y su cultura. Sin embargo, también fue testigo de cómo el poder mal gestionado y las decisiones erradas pueden ser una espada de doble filo. La derrota de la Armada Invencible frente a Inglaterra marcó no solo el ocaso de una etapa, sino una advertencia universal. Incluso los imperios más poderosos pueden tambalearse cuando pierden la capacidad de adaptarse a los tiempos. Hoy te invito a explorar esta crónica no solo como un espectador del pasado, sino como un aprendiz del presente. ¿Qué nos dice esta historia sobre la ambición desmedida? ¿Sobre los riesgos de la soberbia? Pero también, ¿qué lecciones podemos tomar del esplendor, de la valentía y de la pasión con que España persiguió su destino? Porque al final, la historia no es solo un reflejo de lo que fuimos, sino un espejo que nos desafía a entender lo que somos. Escuchas De la gloria a la ruina del Imperio Español. La hegemonía del imperio de Carlos V, heredada de sus abuelos, los reyes católicos y los Habsburgo, le permitió invertir en la lucha contra el protestantismo que prosiguió su hijo Felipe II cuando subió al trono. La victoria de los reyes católicos en la Guerra de Sucesión, el final de la Reconquista y el descubrimiento del Nuevo Mundo proporcionaron seguridad a Castilla y Aragón e impulsaron su economía. En el año 1500, los comerciantes más perspicaces, entre ellos los genoveses afincados en Sevilla, sospechaban que estaban asistiendo al despertar de un nuevo imperio, el imperio de la Edad Moderna. Solo 2 graves errores pusieron un baldón en el reinado de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón: la expulsión de los judíos y el nombramiento del odiado Fray Tomás de Torquemada al frente del Santo Oficio. Colón fue el artífice del descubrimiento del Nuevo Mundo, pero no habría podido enfrentarse a tal empresa sin la ayuda de los reyes católicos. El auto de fe que tuvo lugar en 1480 en el quemadero de Tablada, Sevilla, fue el primero que se celebró en España. A esa quema de herejes, brujas y blasfemos le siguieron otras ejecuciones públicas que mostraron el inmenso poder de la Inquisición durante el reinado de los reyes católicos.
Se calcula que en los 15 años que estuvo Torquemada al frente del Santo Oficio, fueron quemados en la hoguera entre 4.000 y 8.000 judíos conversos y un número algo menor de moriscos. Bienvenida imprenta. Lo paradójico es que aquellos aquelarres inquisitivos no pudieron frenar el florecimiento del humanismo renacentista en la península, uno de cuyos grandes representantes fue Antonio de Nebrija, que trasladó sus ideas gramaticales al castellano, lo que elevó esta lengua al mismo nivel que el latín, tanto en el ámbito literario como en el político. La invención de la imprenta facilitó la irrupción de libros en una sociedad en la que más del 80% de la población era analfabeta. El cronista de los Reyes Católicos, Hernando del Pulgar, triunfó con su obra Los claros varones de España, que retrata a figuras de renombre como Garcilaso de la Vega o el Marqués de Santillana. Los cultivados leían a Jorge Manrique, autor que cobró fama por las coplas a la muerte de su padre. El gran poeta murió en la batalla del río Albuera en 1479, defendiendo los derechos de Isabel la Católica frente a las pretensiones de Juana, hija de Enrique IV. Isabel de Valois fue la tercera esposa de Felipe II y reina consorte de España. El matrimonio era fruto del Tratado de Cateau-Cambréis, que estableció la paz entre España y Francia. En 1493, los reyes católicos tomaron posesión de los condados pirenaicos de Rosellón y Cerdeña, devueltos por Carlos VIII de Francia, lo que fue celebrado con grandes fiestas populares. En aquellos años, la bulla y los saraos coexistían con el lado tenebroso de la vida. Los hombres del 1500 tenían plena conciencia de la precariedad de las cosas. Por entonces, Lutero era un joven de 17 años y la cristiandad se mantenía todavía unida. 3 lustros más tarde, cuando Carlos V llegara al trono, Lutero iniciaría su pertinaz cruzada contra el Vaticano, que iba a provocar sangrientas guerras religiosas. El monarca más poderoso. A principios del siglo XVI, Sevilla comenzó a recibir enormes cantidades de mercancías procedentes de América, razón por la que en 1503 se fundó en las Altarazanas de la ciudad andaluza la Casa de Contratación, cuyo objetivo era fomentar y regular el comercio y la navegación en el Nuevo Mundo. En aquellos días, mientras el gran capitán obtenía sonoras victorias en Italia, en Roma fallecía el controvertido Papa Borgia, Alejandro VI, que fue sucedido por Pío III, cuya prematura muerte hizo que el pontificado pasara a Julio II, que pronto se convirtió en el paradigma del pontífice renacentista. En 1504 falleció Isabel de Castilla, cuyo testamento disponía que su hija Juana la sucediera en el trono, lo que no pudo ser. La repentina muerte del marido de Juana, Felipe el Hermoso, la trastornó por completo, por lo que fue encerrada en Tordesillas. Su hijo Carlos, el futuro emperador Carlos V, fue declarado heredero, quedando como regente su abuelo, el rey Fernando de Aragón. En 1519, el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico fue disputado por varios candidatos, entre ellos Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra. Dispuesto a no perder la oportunidad de su vida, el joven Carlos recurrió a sus banqueros Welser y Fugger para obtener una gran suma de dinero con la que sobornar al elector palatino y al obispo de Maguncia, cuyos votos eran imprescindibles para lograr el título. Una vez al frente del imperio, Carlos V se convirtió en el monarca más poderoso del momento. En septiembre de 1517, los habitantes de Tazones, Asturias,
divisaron en la línea del horizonte la llegada de una poderosa armada. Al principio cundió la alarma. ¿Serían franceses al ataque? Pronto se deshizo el malentendido. El que navegaba por la ría de Villaviciosa era el joven rey Carlos V, que fuertemente escoltado llegaba de Gante para visitar su nuevo reino. Contra el protestantismo. 3 años después, el emperador instó a Lutero a abandonar su herejía en la Dieta de Worms. Haciendo caso omiso a sus exigencias, el ideólogo del protestantismo promulgó su derecho a rechazar el poder que la Iglesia se atribuía en exclusiva de impartir la absolución y de conceder indulgencias para este mundo y para el otro. Asimismo, el infatigable reformista cuestionó la autoridad del Papa y la de los concilios y proclamó la libertad de los sacerdotes para no seguir las consignas de la Iglesia, que les obligaba al celibato y la castidad. Los feroces ataques de Lutero al Vaticano y a la ortodoxia obligaron al Papa León X a excomulgarlo en enero de 1521. 25 años después, Lutero murió en Eisleben, Alemania. La desaparición del molesto reformista no disminuyó las preocupaciones que atormentaban a Carlos V, que no pudo impedir el definitivo asentamiento del protestantismo en el viejo continente. Su consuelo fue la conquista de territorios en América gracias a Hernán Cortés, que derrotó a los aztecas en 1521. En décadas posteriores, otras expediciones fueron sumando dominios en Centroamérica y Perú, cuyos territorios y habitantes pasaron a la soberanía del emperador. 6 años antes de que Carlos V desembarcara en Tazones, un dominico llamado Fray Antonio de Montesinos denunció el brutal trato que recibían los indígenas por parte de los conquistadores. Su prédica influyó en un joven sacerdote llamado Bartolomé de las Casas, que al cabo de los años se convertiría en un infatigable defensor de la causa indígena. Su campaña fue tan persuasiva que obligó a Carlos V a ordenar que todos los planes de conquista en el Nuevo Mundo se suspendieran hasta que una junta de teólogos se hubiera pronunciado sobre las cuestiones morales implícitas. La legislación que surgió de aquella campaña constituye un testimonio del compromiso de la corona por garantizar justicia a sus súbditos indígenas, una medida política que es difícil de encontrar en otros imperios coloniales. Pese al crecimiento que experimentaban sus dominios en el Nuevo Mundo, el emperador se enfrentó a muchos quebraderos de cabeza, entre ellos las incursiones de los turcos en Europa, sus continuos encontronazos con el papado, las revueltas en los Países Bajos y Alemania y las guerras que emprendió contra el rey francés Francisco I, que dejaron exhaustas las arcas del imperio, especialmente las de sus reinos de España. Todas esas preocupaciones y su mala conciencia por mantener a su madre en su encierro de Tordesillas minaron su delicada salud. En 1556, Carlos V se sentía viejo y con la salud quebrada. Sin fuerzas para seguir luchando, el emperador abdicó de sus cargos el 25 de octubre de ese año en el Palacio de Coudenberg de Bruselas. A su hijo Felipe le cedió los reinos de España, de los Países Bajos y de las Indias. A su hermano Fernando le entregó la corona imperial. Meses después, el monarca abandonó Bruselas para instalarse en Extremadura, muriendo en Yuste el 21 de septiembre de 1558. Su hijo Felipe II fue plenamente un rey español. Durante su reinado, sus ejércitos, al mando del duque de Alba, se enfrentaron a los franceses en Italia y en Flandes. Vencieron en la batalla de San Quintín, obligando al rey de Francia, Enrique II, a firmar la paz de Cateau-Cambrai
que sellaba el acuerdo matrimonial de su hija mayor, Isabel de Valois, con Felipe II y confirmaba la hegemonía española en Europa. Realidad y mito de la leyenda negra. El 9 de junio de 1559 se celebró el enlace por poderes en París y la boda formal tuvo lugar el 29 de enero del año siguiente en el Palacio del Infantado de Guadalajara. A punto de cumplir los 14 años, la reina fue un soplo de aire fresco en la corte española. Su supuesta historia de amor con el hijo de Felipe II, don Carlos, y la muerte de este a manos de su padre fue el argumento principal de la leyenda negra contra el monarca español, orquestada por Guillermo de Orange-Nassau en su famosa apología. El autor del libelo transformó la mutua amistad y simpatía que sentían Isabel y Carlos en una ardiente relación amorosa. El texto sugería que Felipe II había ordenado el envenenamiento de Isabel para poder casarse con Ana de Austria. Lo cierto fue que Felipe II designó al duque de Alba como gobernador de los Países Bajos, lo que supuso un gran agravio a su hijo Carlos, que deseaba fervientemente ese cargo. Tras varios intentos de suicidio, el príncipe cayó enfermo y murió meses después. Isabel, que nunca comprendió la severidad de su marido con su propio hijo, falleció en mayo de 1568. Fue entonces cuando los enemigos de Felipe II lanzaron el rumor de que él había estado detrás del envenenamiento de su mujer. Aquel suceso iba a alimentar la leyenda negra que acompañaría a la corona española a partir de entonces. A lo largo del siglo XVII se produjo la llegada de ingleses, franceses, holandeses y daneses a América, dando lugar a los territorios ultramarinos de Canadá, de Estados Unidos y de otras regiones caribeñas en manos francesas. Esa presión internacional obligó a España a desarrollar una nueva estrategia para transportar con mayor seguridad los metales preciosos a la península. En 1564 se pusieron en marcha dos flotas, la Armada de la Nueva España y la de los Galeones, que funcionaron casi todo el siglo XVII. La ruina de las guerras. El objetivo era formar convoyes de guerra para evitar que los mercantes cayeran en manos de corsarios o piratas. Uno de los enclaves estratégicos del régimen de flotas era el puerto de Veracruz, donde recalaban los navíos de la Armada de Nueva España. Desde allí se transportaba la mercancía hacia el interior de México y luego hacia Acapulco, donde se coordinaba el comercio con Filipinas. Con el paso de los años, a Felipe II le ocurrió lo mismo que a su padre. El esfuerzo bélico en Flandes y en el Mediterráneo contra los otomanos arruinó a la corona, que en varias ocasiones se declaró en bancarrota. La primera en 1557, la segunda en 1575 y la tercera en 1596. Todo el oro y la plata que llegaban de las Indias fueron a parar a los banqueros que financiaron las guerras de Carlos V y Felipe II. El pueblo nunca disfrutó de aquellas riquezas, parte de las cuales fueron a manos de la Iglesia, que estaba exenta del pago de impuestos, y a los nobles españoles que comerciaban con América. Mientras los tercios de Flandes luchaban en Holanda, en la península ibérica comenzó la Guerra de las Alpujarras en 1568. Cerca de 300.000 moriscos se sublevaron en Granada, amenazando los territorios andaluces. Juan de Austria, hermanastro del monarca, dirigió los sangrientos combates durante 2 largos años hasta que logró reprimir la revuelta. Felipe II ordenó que los moriscos fueran dispersados por Andalucía, Castilla, Levante y Aragón. En 1569
la corona ordenó apresar a un joven llamado Miguel de Cervantes por haber herido a un alarife real, Antonio de Segura, en una reyerta callejera. Dispuesto a no cumplir la pena que incluía la mutilación de una mano e ingresar después en prisión, Cervantes dejó España para buscar refugio en Italia. 2 años después, el escritor participó en la batalla de Lepanto, en la que la flota de la Santa Liga derrotó a la otomana, y posteriormente fue capturado y encerrado en Argel, donde permaneció preso 5 larguísimos años, hasta que su familia y los monjes trinitarios lograron su liberación en 1580. El imperio donde no se ponía el sol. A sus 97 años, Tiziano aceptó realizar un lienzo que homenajeara la gran victoria que había obtenido Felipe II en Lepanto. El lienzo, que se puede admirar en el Museo del Prado, muestra al impulsor del monasterio del Escorial luciendo su armadura, con espada al cinto y alzando a su hijo al cielo para que reciba a un ángel que desciende de las alturas con una palma de victoria. Junto al monarca español aparece un turco encadenado que se encuentra postrado en el suelo, con las manos atadas a la espalda y con su turbante caído en señal de derrota. Aunque los reinos hispanos eran conscientes del durísimo enfrentamiento que mantenían los ejércitos de Felipe II en Flandes, la mayoría de ellos apenas tenían noticias exactas de las cruentas batallas que se estaban produciendo en Francia. El gran defensor de la ortodoxia de la Iglesia no estaba dispuesto a permitir que la reforma luterana se expandiera por Europa y pusiera en el trono francés a un monarca protestante. La lucha encarnizada en tierras de Flandes recrudeció el conflicto religioso en Francia. El esfuerzo bélico arruinó a la corona española sin reportar grandes avances en el campo de batalla, pero aquellos momentos de incertidumbre económica parecieron desvanecerse con la muerte del rey Sebastián de Portugal en la batalla de Alcázar-Quibir en Marruecos, 1578. Al no tener herederos directos, la corona pasó a Felipe II en 1580, que añadió los extensos territorios portugueses a las posesiones que ya tenía en América. Fue en aquel momento cuando se acuñó la famosa frase: «En el Imperio español nunca se pone el sol». En 1584 finalizó la construcción del monasterio del Escorial, que a partir de entonces se convirtió en el lugar desde el que Felipe II controló sus vastas posesiones. En recuerdo de la batalla de San Quintín, librada el 10 de agosto de 1557, festividad de San Lorenzo, el monarca ordenó edificar la planta del monasterio en forma de parrilla para simbolizar el martirio del santo. Fue ideado por el propio monarca español y por sus arquitectos Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, entre otros. Abatido por la derrota, el creciente poder de Felipe II, que desde 1580 también reinaba en Portugal, despertó el temor de Inglaterra y de su reina Isabel I, que decidió atacar a la corona española no solo en Flandes, apoyando a los rebeldes protestantes, sino también en los mares, asaltando los galeones que venían de América cargados de riquezas. El rey español reaccionó ordenando la puesta en marcha de una gran flota para invadir la isla y destronar a la reina Isabel, pero una terrible tormenta arruinó sus planes. El desastre de la Armada Invencible, 1588, sumió a Felipe II en un total abatimiento y recogimiento. Las enormes cantidades de oro y plata que llegaban de ultramar no fueron suficientes para evitar una nueva quiebra de la hacienda real. Felipe II falleció en 1598, dejando un gran imperio y una España que sentía orgullo por sus gestas militares y por la brillantez
de sus artistas, pero el creador del monasterio del Escorial también dejó como herencia un país arruinado, cuyos habitantes vivían en la más profunda de las miserias. Curiosidades de la historia. Las guerras más absurdas. Ya sea por motivos económicos, políticos, por afán de conquista, por intereses particulares de algunos que logran hacer creer que son intereses colectivos, el caso es que a lo largo de la historia, las guerras han estallado por diferentes zonas y en muchas ocasiones por simples nimiedades, ya fuese por el motivo de la disputa o por el objeto de la misma. Todos los conflictos bélicos son absurdos, pero estos que vamos a narrar a continuación se llevan la palma. Como dice el refrán, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. La Guerra del Cerdo. El llamado Territorio de Oregón es el nombre con el que se conocía la región del noroeste de América del Norte, situada entre las montañas rocosas y el Océano Pacífico, y que en la actualidad comprendería la provincia canadiense de la Columbia Británica y los territorios estadounidenses de Oregón, Washington, Idaho y parte de Montana y Wyoming. Tras la desaparición de la presencia española, el territorio fue ocupado conjuntamente por británicos y estadounidenses. Con la firma del Tratado de Oregón, 1846, se fijaron los límites: al norte del paralelo 49 para los británicos y al sur, hasta el paralelo 42, territorio estadounidense. Pero había un pequeño archipiélago, las Islas San Juan, situado entre la isla Vancouver y el continente que ambos pretendían. En las islas convivían los colonos estadounidenses con sus pequeñas explotaciones agrícolas y la compañía británica Bay Hudson, con grandes explotaciones ganaderas, ovinas y porcinas. Lamentablemente, un pequeño altercado prendió la mecha. El 15 de junio de 1859, un cerdo propiedad de la Bay Hudson se metió en el terreno de un agricultor estadounidense e hizo de las suyas. Lyman Cutler, el propietario del terreno, mató al cerdo. Las autoridades británicas, a petición de la Bay Hudson, lo arrestaron y el resto de agricultores solicitaron la ayuda militar de su gobierno. Los Estados Unidos enviaron un pequeño contingente de tropas y los británicos respondieron con 3 buques de guerra. No hubo ningún disparo, pero durante 2 meses los estadounidenses siguieron enviando tropas y los británicos 2 buques más. Ambos gobiernos entendían que era absurdo comenzar una guerra por un cerdo, pero nadie daba su brazo a torcer. Bajo aquella estúpida excusa subyacía la verdadera realidad: la disputa por la propiedad de las Islas San Juan. El comienzo de la Guerra de Secesión Americana dejó aparcado el conflicto, que no se arreglaría hasta 12 años más tarde, cuando ambos países decidieron someterse al arbitraje de un tercero, el Kaiser Guillermo I de Alemania, que declaró las Islas San Juan como propiedad de los Estados Unidos. Ambos aceptaron la resolución y las tropas británicas se retiraron. La Guerra de los Pasteles. Lo que puede llegar a cambiar una frase si suprimimos unos artículos de Guerra de Pasteles a Guerra de los Pasteles. En la primera de ellas, a nadie nos importaría participar, y la segunda la libraron Francia y México en 1838. Tras lograr la independencia de España en 1821,
México se enfrentaba a una delicada situación económica lastrada por las cuantiosas deudas con los países que habían financiado la guerra de independencia, sobre todo Francia, y agravado con enfrentamientos entre partidarios de los distintos candidatos a la presidencia. En la década de los 30, una serie de disturbios callejeros desembocaron en el asalto de varios comercios, entre los que estaba la pastelería de un ciudadano francés, el señor Remontel. El francés se puso al frente de los comerciantes asaltados y exigieron al gobierno mexicano una indemnización por los daños y perjuicios causados, 600,000 pesos. Ante la falta de respuesta, solicitaron ayuda al gobierno francés. Poco o nada importaban las reparaciones económicas exigidas por los comerciantes, pero Francia utilizó este conflicto menor para exigir a México su pago y, lo más importante, para avisarles de lo que podría ocurrir si no devolvían los préstamos que se adeudaban a Francia. Luis Felipe I, rey de Francia, envió una flota al mando del almirante Charles Baudin que bloqueó los principales puertos del Golfo de México. Ante dicho bloqueo, en noviembre de 1838, México le declaró la guerra a Francia. El almirante Baudin ordenó tomar Veracruz. A pesar del regreso del general Santa Anna para dirigir la defensa, en la que incluso llegaría a perder una pierna, nada se pudo hacer ante la superioridad numérica y sobre todo del armamento del ejército francés. En marzo de 1839, y actuando de intermediarios los británicos, México se comprometió a pagar los 600,000 pesos y la flota francesa se retiraba. La Guerra de la Sandía. El Tratado Mallarino-Vidlac, firmado el 12 de diciembre de 1846 entre Estados Unidos y la República de Nueva Granada, actuales Colombia y Panamá, fue un convenio de reciprocidad comercial entre ambos países. El problema es que resultaba tremendamente favorable para los intereses económicos y comerciales de Estados Unidos, y peor aún, de los ciudadanos norteamericanos sobre la población autóctona en el territorio de Nueva Granada. Además, muchos hicieron uso de esa superioridad adquirida legalmente y protagonizaron actos de abuso, violencia e irresponsabilidad que agudizó el recelo y resentimiento entre la población local. Solo faltaba una chispa que prendiese aquella bomba latente, y fue una rodaja de sandía. El incidente tuvo lugar el 15 de abril de 1856, cuando un grupo de norteamericanos, entre los que se encontraba Jack Oliver, paseaba por la estación del ferrocarril después de pasar varias horas de copas. El tal Jack, más chulo que un 8, cogió una rodaja de sandía de un puesto ambulante. Cuando el propietario José Manuel Luna le indicó que el precio eran 5 centavos, Jack se dio la vuelta y se marchó. El vendedor volvió a requerirle el pago y Jack siguió sin hacerle caso. José Manuel sacó un cuchillo y le amenazó, pero Jack, altanero y ufano, desenfundó su arma de fuego y le apuntó. Este incidente fue contemplado por todos los presentes y derivó en una pelea callejera entre estadounidenses y la población local que terminó con un saldo de 15 muertos y 16 heridos estadounidenses y por el lado local 2 muertos y 13 heridos. Aquel conflicto acarreó consecuencias internacionales. Los estadounidenses acusaban a las autoridades locales de no mantener el orden y estos, apoyados en el informe de los cónsules de Francia y Gran Bretaña, a la pandilla de Jack de provocar el incidente.
El gobierno de Estados Unidos, ante el informe del comisionado estadounidense Amos Corwin, que aconsejaba la inmediata ocupación del istmo, envió un contingente de 160 soldados que tomaron la estación del ferrocarril. Tras 3 días de ocupación, los soldados se retiraron sin disparar un solo tiro cuando las autoridades locales accedieron a negociar. El 10 de septiembre de 1857 se firmaba el Tratado Herrans-Cast, mediante el cual la República de Nueva Granada aceptaba su culpabilidad y, además, se fijaba una indemnización en favor de los estadounidenses de $412.394 en oro por daños y perjuicios. En ocasiones, como decía al principio, lo absurdo del conflicto no es el motivo de la disputa, sino el objeto de la disputa, como un peñasco o una isla que apenas existió durante 5 meses. Conflicto de la isla de Hans. La legislación internacional establece que las aguas territoriales de un país se extienden hasta 12 millas náuticas, unos 22 kilómetros, de la costa de cada país. En el caso de los estrechos, como es el caso del estrecho de Gibraltar, al estar las costas de uno y otro país tan cerca, el límite de las aguas territoriales se establece en el punto medio entre ambas costas. Así que, ¿de quién sería una isla situada junto en este punto medio? En el estrecho de Nares, en el norte de Groenlandia, la línea que separa las aguas territoriales de Canadá y Dinamarca está a unas 10 millas de ambos lados, y justo en ese punto medio está la isla Hans, un trozo de roca que apenas llega a algo más de 1 kilómetro de punta a punta. Las poblaciones más cercanas son la base Alert de las fuerzas canadienses, el lugar habitado situado más al norte del planeta, y los pueblos de Siorapaluk y Kaanak en Groenlandia, Dinamarca, todos ellos situados a más de 200 kilómetros. En los años 30, la Liga de las Naciones, predecesora de las Naciones Unidas, estableció que la isla Hans pertenecía a los daneses, pero los canadienses alegan que, al desaparecer esta institución, la decisión quedó inválida y, de momento, las Naciones Unidas no se han mojado. Durante los años 70, ambos gobiernos pactaron una lista de 127 puntos geográficos que delimitaban la frontera marítima entre los dos países en el estrecho de Nares, pero entre los puntos 122 y 123 decidieron no dibujar ninguna línea y, por tanto, no delimitar la frontera. Era la isla Hans, pero la cosa no se quedaba ahí. La tensión entre ambos países es muy fuerte y hasta podríamos hablar de uno de los puntos calientes de la geopolítica mundial. Modo irónico. En una muestra de violencia descontrolada, cada año se repite un enfrentamiento entre las fuerzas armadas canadienses y danesas. Cada mes de agosto, el ejército canadiense lleva a cabo unas maniobras militares en la zona de la isla Ellesmere. Cuando pasan cerca de la isla Hans, desembarcan unos cuantos soldados, retiran la bandera danesa, izan la canadiense y junto al mástil dejan una botella de whisky canadiense con el mensaje: «Bienvenidos a Canadá». El ejército danés no se queda atrás en el uso desproporcionado de la fuerza y cada primavera envían un destacamento a la isla Hans que se encarga de descolgar la bandera de Canadá, colocar la danesa, se beben el whisky y depositan una botella de schnapps con un cartel que dice: «Estáis en territorio de Dinamarca». El territorio que apenas existió 5 meses. Hablamos de la isla Graham,
Isla Julia o Isla Ferdinandea, dependiendo de qué país de los que se disputaron su soberanía la nombre. Esta isla no es más que el Empédocles, un gran volcán submarino situado a 30 kilómetros al sur de la isla de Sicilia y cuyo pico se encuentra a pocos metros de la superficie del mar. Lleva el nombre del filósofo griego que, según cuenta la leyenda, murió al arrojarse al volcán Etna. La primera aparición documentada de una erupción del Empédocles, convirtiéndose en una isla momentáneamente, se remonta al siglo III a.C. Pero el motivo de este conflicto se debe a la erupción que se produjo en 1831, cuando de la noche a la mañana apareció un islote que, cuando dejó de escupir lava, tenía una longitud de 4 kilómetros, una superficie de 1,6 kilómetros cuadrados, una altura máxima de 60 metros sobre el nivel del mar y 2 pequeños lagos interiores. El 2 de agosto de 1831, cuando apenas se había enfriado la isla surgida del mar, el capitán inglés Humphrey Fleming Census partía desde la isla de Malta para plantar la bandera británica y la bautizó con el nombre de Graham Island. El 17 de agosto, un barco del rey Fernando II de las Dos Sicilias, reino compuesto por la unión de Nápoles y Sicilia y bajo soberanía de la Casa de Borbón española, que en 1861 pasara a formar parte de Italia, llegaba a la isla, quitaba la bandera británica y plantaba la suya, cambiándole el nombre por Isla Ferdinandea. El 29 de septiembre, una misión científica francesa plantaba su bandera y la bautizaba con el nombre de Isla Julia. Aquella situación estuvo a punto de crear un conflicto internacional por la soberanía del islote, que por suerte se solucionó sin ningún enfrentamiento. La lava que escupió el volcán estaba compuesta por material fácilmente erosionable y la acción de las olas y el viento hicieron que la isla desapareciese el 17 de diciembre, apenas 5 meses después de su aparición. Esta isla todavía daría para otra curiosa situación. En abril de 1986, en la llamada Operación El Dorado Cañón, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos bombardeaba Libia como represalia por la bomba que estalló en una discoteca de Berlín frecuentada por los soldados estadounidenses. Los bombarderos detectaron una sombra bajo el mar que no era otra cosa que la isla y, creyendo que era un submarino libio, la bombardearon. La curiosa historia que hoy os voy a contar es tan real como peculiar, pero para poder comprenderla y ponernos en situación, es necesario que la veamos desde una óptica del pasado, es decir, vistámonos con el pensamiento del siglo XIX y embarquémonos en un viaje donde relacionaremos una enfermedad inventada con un remedio que te resultará de lo más sorprendente. La histeria femenina era considerada como una enfermedad que afectaba única y exclusivamente a las mujeres, y si ahora se define como una alteración nerviosa y emocional, tanto en hombres como mujeres, antes se solucionaba acudiendo raudamente al médico para que éste aplicase unos métodos como tanto cuestionables. Cualquier mujer que presentara síntomas como mareos, irascibilidad, agobio o pérdidas de apetito, se la encomendaba a la medicina para tratar su caso como un cuadro de histeria femenina. Pero no nos adelantemos, conozcamos qué era y de dónde procedía esta curiosa enfermedad, ya mencionada muchos años atrás. Que nos ubiquemos en pleno siglo XIX no implica que esta enfermedad fuera descubierta en estos años tan interesantes y controvertidos a nivel histórico y médico.
La histeria ya se menciona en los legados del médico Hipócrates, así como por Platón. El útero de la mujer deambula por su cuerpo, causando toda clase de enfermedades hasta alcanzar su pecho. Al menos esto es lo que relataba un mito de la antigua Grecia. Y sí, por eso útero, en griego histera, significará después histeria. Avanzando en la historia, en pleno siglo II, el médico Galeno definió la histeria como una enfermedad causada por la ausencia de sexo, sobre todo en mujeres pasionales. Se solía diagnosticar particularmente en mujeres viudas, monjas o incluso vírgenes, aunque las casadas no fueron la excepción. El orgasmo era la solución a muchos de los problemas que padecía la mujer. Siglos más tarde, en la época medieval y décadas posteriores, los galenos recomendaban como remedio a la histeria femenina el coito para pacientes casadas, contraer nupcias para las solteras o un masaje pélvico como última opción. Ahora nos llaman histéricos y nos ofendemos, pero poco más. Por aquel siglo esta enfermedad femenina estaba perfectamente dispuesta a ser curada en la misma consulta del doctor, por lo que la mujer debía acudir cuando sintiera ira, apatía o incluso cambios de humor. Que una enfermedad fuera mal entendida, definida y discriminada de esta forma se puede entender. Estamos en un siglo donde todavía contaban apenas con medios y conocimientos para explicar la medicina tal y como la conocemos actualmente. Además, por aquellos años la cultura sexual era un tema tabú, al menos en el ámbito público. Ver un tobillo femenino se consideraba un acto de valentía y las relaciones sexuales solo se contemplaban como un medio para lograr el embarazo durante el matrimonio. Sin embargo, el remedio que se aplicaba para curar esta histeria femenina es la clave para confirmar que, en este caso, se les fue de las manos. Cualquier dolencia difícil de identificar se achacaba a la histeria femenina. Por eso no es de extrañar ver tantos diagnósticos similares durante aquella época y tantas mujeres haciendo cola en consulta esperando ser tratadas. Se desconocía su origen, sus causas y el remedio, hasta que un día un grupo de profesionales médicos optaron por paliar esta enfermedad mediante el uso del vibrador, un revolucionario sistema capaz de emitir vibraciones para paliar los problemas que generaba dicha enfermedad. Este sistema tan innovador evitaba la acumulación de tensiones en las mujeres, la cual debía ser tratada y curada cuanto antes. Lo curioso del caso es que, en un inicio, el tratamiento consistía en aplicar un masaje pélvico, aunque más adelante se implantó el vibrador para aumentar su efecto curativo y evitar un problema nuevo que más adelante te contaré. Este masaje permitía estimular la zona genital hasta que la mujer, afectada por esta terrible e implacable enfermedad, llegase a lo que se conocía como el paroxismo histérico, que, traducido en lenguaje del siglo XXI, es el orgasmo que todos y todas conocemos. En las consultas era tal la cantidad de mujeres con histeria femenina a tratar que los médicos no daban abasto con tanto masaje pélvico, motivo que provocó más de una lesión en sus manos, por no hablar del tiempo que perdían en cada paciente. Cabe destacar que, a pesar de que pensáramos que solo eran los médicos los que aplicaban este remedio manual, esta tarea terminó recayendo también sobre las comadronas. Y la tarea no es sencilla, ya que tardaban bastante tiempo en lograr estimular la zona, ya que había que personalizar el tratamiento según cada paciente. Había que encontrar una solución antes de que la medicina perdiera tanto tiempo intentando curar una enfermedad como era la histeria femenina.
Por eso se introdujo la aplicación de revolucionarios aparatos mecánicos para poder realizar estos masajes de una forma más automática. De esta forma se conseguía reducir el tiempo entre cada paciente y el propio médico no tenía que esforzarse de forma manual. Esto acortaba considerablemente el proceso del tratamiento y potenciaba su curación. En 1869, el estadounidense George Taylor, médico de profesión, desarrolló un prototipo que se convertiría en el primer vibrador en funcionar a vapor. Era un aparato vibratorio que patentó y que, por el contrario de lo que imaginamos, no obtuvo el éxito esperado, ya que era bastante incómodo y dificultaba el proceso de curación. Sin embargo, sentó las bases para que otros después mejorasen la idea. Años después, Joseph Mortimer Grenville desarrolló otro modelo electromecánico mucho más sencillo, con forma fálica y más eficaz que el anterior. En menos de 10 minutos, las mujeres conseguían alcanzar el paroxismo histérico, objetivo principal por el que tanto esfuerzo en mejorar la técnica comenzaba a dar sus frutos. Entrando en los primeros años del siglo XX, la histeria femenina comenzó a ser una enfermedad menos común. Quizá fuera porque en 1902 se lanzó al mercado el primer vibrador eléctrico de la mano de la empresa Hamilton Beach, por lo que la exclusividad médica dejaba de ser un limitador. También se comenzaba a profundizar en el estudio de la mente con figuras tan importantes como Sigmund Freud o Jean-Martin Charcot, los cuales ayudaron notablemente a que esta enfermedad inexistente comenzase a tener otros tratamientos y explicación. La sociedad comenzaba a dar un salto en cuanto a investigación y medicina, por lo que la histeria femenina daba avisos de resultar ser innecesaria en un mundo donde se comenzaba a encontrar respuesta científica a muchos de los problemas que padecía. No pasaron muchos años después del lanzamiento comercial del primer vibrador hasta que la Asociación Americana de Psiquiatría declarase oficialmente que este tipo de enfermedad no existía como tal. La pornografía, cada vez más presente en la sociedad de la época, influyó también en normalizar el uso del vibrador como instrumento de placer, ya que muchas actrices lo empleaban en sus filmaciones. Si le sumamos el avance de la sociedad, la aparición de la pornografía más comercial y los progresos en medicina más recientes, obtendremos una combinación que ya no casaba tanto ni entendía la existencia de una enfermedad tan extraña. Es curioso ver cómo ha evolucionado este aparato concebido inicialmente para tratar una enfermedad inexistente. No obstante, debemos recordar que seguimos vestidos con las lentes del siglo XIX y XX, donde cualquier cosa era posible. Aunque el término histeria haya mantenido su origen en la relación con el útero de la mujer, ahora se entiende y trata de una forma completamente efectiva, ya que hablamos de un trastorno que afecta el sistema nervioso y que posee tratamiento real. Normalmente, los problemas relacionados con el estrés o los conflictos psíquicos son los causantes de esta patología, que son tratados y solventados en consulta según el procedimiento que determine el especialista. El vibrador, en este caso, puede ayudar a aliviar la tensión como mecanismo de placer que es, pero nunca veremos a un médico recomendándolo como solución a este problema que padecen tanto hombres como mujeres y que nada o poco tiene que ver con el orgasmo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad
y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. Se me olvidaba. Este programa sería mucho más difícil de hacer sin la colaboración de ChatGPT, mi IA favorita. It's wonderful to be here, it's certainly a thrill. You're such a lovely audience, we'd like to take you home with us, we'd love to take you home. I don't really want to stop the show, but I thought you might like to know that the singer's gonna sing a song, and he wants you all to sing along. So let me introduce to you